este libro. Los autores son esos son los autores, ¿no? Y particularmente vamos a trabajar con el capítulo 14. Entonces, como que la mayoría de las cosas que vamos a discutir pues va a ser de este libro. Bueno, este libro ustedes pueden leerlo, ¿no? Y ustedes podrían hacer preguntas de lo que tienen ahí, pero vamos a iniciar hablando, pues, o tratando de facilitar lo que el libro se expresa ahí. Y en un principio, ese capítulo, pues para hablarnos del método elemento finito, nos habla de un problema modelo. Y específicamente es este. Y nos dice que P, la función que está aquí, dice que R, la función que está aquí, F, es una función que está aquí. Y para P también me da otra condición, y es de que P de X es mayor o igual que una constante que es positiva. Y para R de X me dice que es mayor o igual que 0. Y en ambos casos es para X que esté en este intervalo, ¿no? Este es uno de los problemas modelos. Bueno, también me dice por acá que la función satisface esto. Bueno, este es el problema modelo. ¿Por qué se llama problema modelo? Porque el autor va a utilizar este problema para explicar el método. A manera de ilustrar el método, pues va a usar este problema para que ustedes puedan entender, ¿no?, el método. Ahora, hay que también conocer un poquito de esta ecuación. Creo que muchos de ustedes ya saben. Vamos a ver aquí quiénes son los participantes Vamos a ver ¿qué me parece primero? Ana Yensi. ¿Me escuchas, Yensi? Buen día, sí. Sí, ¿verdad? ¿Vos sabés cómo se llama esta ecuación? ¿Podrías darle un nombre a esta ecuación? Si no sabes, no hay problema, porque aquí estamos para aprender, ¿verdad? ¿Te acordás del nombre o no? Ahorita no. Ahorita no, ¿verdad? Bueno, esta ecuación, pues podríamos decir que es una ecuación de difusión y reacción.
este término de acá, que ustedes ven acá, se conoce como término de difusión o el operador de difusión. Este término de acá se conoce como operador de reacción lineal. Bueno, este también es lineal. Este término de difusión es lineal también porque hay difusión no lineal también. Pero en este caso, ambos son lineales. Toda esta ecuación es lineal, de hecho, ¿no? Vamos a ver aquí le hacemos otra pregunta. Vamos a ver a Dunia. Dunia, ¿vos sabés para qué sirve ese operador de difusión? ¿Me escuchás, Dunia? Sí, no lo recuerdo muy bien. No recordás muy bien. Ok, no hay problema. ¿Y la reacción recordás o no? No. No, ¿verdad? Bueno, vamos a ver aquí a Eric Daniel. ¿Vos recordás, Eric, para qué sirve este operador de difusión? No, no me acuerdo nada de eso. No. Ok. Vamos a ver a Gabriela, Liliana. ¿Qué nos puedes decir de ese operador de difusión, Gabriela? No, ¿verdad? Vamos a ver a Génesis. ¿Qué nos puedes decir, Génesis, del operador de difusión? No, profesor, no sé. No, ¿verdad? Bueno, vamos a ver a José Fernando Flores. ¿Qué nos puedes decir, José? Lo único que se me ocurre es como... como, digamos, como la distribución de las sustancias, puede ser. Como una distribución de sustancias, sí, más o menos. Más o menos, ¿qué más nos podrías decir? Pues, Por ejemplo, si me das un ejemplo más específico. un ejemplo específico. Ujú. No sé, lo único que se me ocurre son reacciones químicas, pero Ajá. después de eso no estoy muy seguro. Bueno, pues más o menos por ahí anda la idea, ¿no? Esta ecuación es importante, matemática, o digamos, quizá, bueno, sí es importante, ¿verdad? Pero más que importante es como que es básica, ¿no? Matemática, más para alguien de la orientación de ingeniería matemática, porque pues resulta que modela diferentes fenómenos, diferentes procesos de la vida real. ¿Qué significa difusión? Bueno, difusión es un proceso, eh, que me describe el cambio de una cantidad debido a una interacción local de, de algo. Por ejemplo, bueno, mencionaba José, ¿verdad? Que él decía que era como la dispersión o el esparcimiento, ¿no? de una sustancia. Y sí, más o menos por ahí anda. Por ejemplo, supongan ustedes que tenemos una placa metálica, en este caso una varilla, ¿no? Porque tenemos un intervalo, ¿verdad? El intervalo AB. Entonces, supongan que yo tengo una varilla y la identifico por sus extremos AB. Entonces, esta es la varilla, ¿no?
supongamos que esta varilla tiene una distribución de calor, es decir, yo mido la temperatura en cada punto, ¿no? Entonces, en este extremo, la temperatura anda por acá. En este otro puntito, la temperatura anda por aquí. En este otro punto, la temperatura anda por acá. En este otro punto anda por acá, y este otro por acá, y este otro por acá. Entonces, uno podría decir que más o menos la temperatura tiene una distribución de esta forma, ¿no? Y esto es lo que llamaríamos la función u de x, que esta es la que aparece aquí. Si se fijan, la función u aparece acá, es la variable dependiente, es la que yo ando buscando, ¿no? Es mi incógnita. Entonces, los procesos de difusión describen muy bien el comportamiento del calor o la evolución, la dinámica del calor, debido a un proceso de conducción, ¿verdad? O de interacción. O sea, ustedes saben que el calor ¿qué es? Yo tengo una molécula o un átomo y el calor simplemente es la vibración que tiene esa molécula o ese átomo. Entonces, las cosas que están muy calientes son elementos o átomos, son elementos o son átomos o moléculas que están vibrando muy rápido. Ellas vibran y eso es lo que nosotros percibimos como calor, esa vibración, ¿no? Mientras más rápido vibre, más elevado es su temperatura, ¿no? Mientras más bajos vibre, pues vamos a sentir una temperatura más baja. Es decir, aquellas cosas que están congeladas o que están muy frías es porque sus átomos casi no se mueven o sus moléculas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que esa vibración se puede propagar a otras moléculas de ese material, ¿verdad? Es decir, una molécula que está vibrando puede transferir parte de su vibración a otra molécula que esté a la par, a otra molécula vecina. Y así se va haciendo ese proceso, ¿verdad? Es como cuando es como que, claro, no es que estoy generando calor, o sea, la misma energía tiene que conservarse, ¿no? Pero la molécula que comparte su vibración, pues obviamente al compartirla, vibra un poquito más lento, ¿no? Es decir, su temperatura baja, porque pues, transfirió esa energía a otra molécula. Y así eso se va esparciendo en el tiempo, ¿no? Entonces, si esta es la distribución de calor en el tiempo cero, pues en otro tiempo después, ¿verdad? En un pequeño lapso de tiempo, pues obviamente estas moléculas han perdido calor en la varilla. Pero estas otras de acá lo van a aumentar. Entonces, más o menos uno podría esperar un comportamiento así. El calor, aquí en esta zona se elevó la temperatura por ese proceso de difusión y aquí bajó la temperatura porque estas partículas perdieron calor, ¿verdad? Entonces, pero aquí el ingrediente esencial es la interacción local, ¿verdad? Fue ese choque de células, de partículas vecinas que hizo que ese calor se fuera propagando, ¿no? O esa energía se fuera propagando. Ese es un ejemplo, el calor, pero podemos haber hablado también de una sustancia química, ¿no? Por ejemplo, hay sustancias químicas que reaccionan con su entorno, ¿no? Entonces, pues igual esa sustancia química en un medio, por ejemplo, o no hablemos de reacción, porque esa es otra cosa ahorita, que la vamos a hablar en un momento, pero estamos hablando de la difusión como tal. Pero igual podríamos decir de algo que está en un vaso de agua, yo dejo caer una gotita de tinta, esa gotita de tinta pues va a empezar
difuminarse o propagarse por todo ese medio líquido, ¿no? ¿Y a qué se debe eso? Bueno, se debe a que las moléculas de la tinta están chocando con las moléculas de agua. Entonces empieza como que a propagarse, ¿no? Pero la densidad de la tinta va disminuyendo en un punto porque se va esparciendo a otros puntos, ¿no? O podríamos hablar también de una especie, ¿no? De una especie de biológica, perdón, de una especie biológica donde, donde los, digamos, conejos, por decir algo, ¿no? Se van, tengo una población de conejos que están enjaulados, entonces tengo una alta densidad de conejos en un punto, pero cuando yo los libero, ellos empiezan a propagarse y se van esparciendo por todo el dominio, ¿no? Entonces, eso va a hacer que la población vaya disminuyendo, ¿no? Entonces, el proceso de difusión también está vinculado a esto de las caminatas aleatorias, ¿no? Ustedes ven en estadística, estos procesos de caminatas aleatorias, pues también está de hecho vinculado con estos procesos de difusión. O podríamos hablar de un virus también, así como lo que es el COVID, ¿no? El virus se va propagando por la interacción local de las personas, ¿no? Es decir, yo contagio a las personas que están cerca de mí porque interactué con ellas. Y a su vez el virus se va a ir propagando a otras porque a quienes yo contagié contagiaron a otros que estaban cerca de él y así va. Entonces los procesos de esparcimiento de epidemias o de enfermedades también siguen, muchas veces se modelan mediante estos procesos de difusión, ¿no? Entonces difusión es eso, es la propagación por una interacción local. Perdón. Eso es lo que me representa ese proceso de difusión. Ahora bien, vamos a ver quién me puede decir cómo se llama este término de acá. Vamos a ver a quién sigue aquí en la lista. Tenemos a Lorenzo Daniel. ¿Qué nos puedes decir, Lorenzo, de ese término? A mí me llamo Lick. No, a Lorenzo Daniel Soto. Ah, ok, perdón. Bueno, creo que José Fernando tiene la mano levantada. No sé si quieres decirnos Bueno, algo. era una respuesta anterior, perdón por el ruido al fondo, era una pregunta, perdón, anterior, que todos estos procesos, bueno, que usted mencionó, de temperatura, sobre los virus, sobre la población de conejos, todos estos procesos, digamos, tienen como un punto de equilibrio, digamos, porque, digamos, en la temperatura va a llegar un punto, digamos, que se transfiere todo y queda como en equilibrio el sistema, los conejos, que tal vez la población va creciendo, de ahí llega un punto de equilibrio y vuelve a caer, digamos, o algo así. Sí, bueno, sí, depende de cómo, de qué datos tengas, ¿verdad? De cómo, hay que hablar de más cosas, por ejemplo, no hemos hablado de este término que está aquí, ¿verdad? Entonces hay que ver, es decir, no siempre lo tienen, pero pueden tenerlo, ¿verdad? Eso sí, ¿verdad? Todos ellos pueden tenerlo. En ciertos casos depende de ese término, o sea, matemáticamente, ¿no? Digamos que va a depender de ese término y de este, ¿no? De lo que son estas otras condiciones, pero sí pueden tenerlo. Todo depende de cómo estés modelando, ¿no? O estudiando tu fenómeno, ¿no? Pero podría tenerlo, podría. Todo depende de cómo sea el escenario en sí. En ciertos escenarios sí, en otros no, pero sí podría. Y eso pues vamos a ir hablándolo poco a poco ahí, ¿verdad? A medida que vayamos viendo más cosas. Pero sí, muchos de estos problemas tienen un punto de equilibrio, ¿no?
Es más, por ejemplo, esta ecuación que estamos viendo acá, de hecho lo que modela es un punto de equilibrio en sí de otro problema. Es decir, la solución que yo obtengo de esta ecuación es un punto de equilibrio de otro problema más general, de otra ecuación más general. Entonces yo estoy modelando más bien el estado estacionario de un proceso de difusión. Bueno, combinado con otras cosas, pero es un problema estacionario. Aquí no hay variación en el tiempo. Si te fijas aquí, solo aparece la variable x como variable independiente. Eso significa que ya es un problema estacionario como tal, ¿tá? Pero hay una versión que es transitoria de esto. Entonces, sí, ¿verdad? Sí se puede. Como te digo, esta ecuación es para encontrar un punto de equilibrio de otra ecuación. Entonces, sí, pueden haber puntos de equilibrio en todo esto. Pero bueno, vamos a ver si Lorenzo nos escucha ya o no. ¿Me escuchás, Lorenzo? Bueno, parece que no. María José Membreño, ¿me escuchás? Sí, dígame. Piensa. Sí, este término P de X, ¿sabes cómo se llama? No recuerdo, Eric. No, ¿verdad? Está bien. Y vamos a ver, Rafael Eduardo, si recuerdas cómo se llama ese término P de X. Su nombre como tal no, pero creo que viene siendo una función de variación. Bueno, no exactamente así, ¿verdad? Pero bueno, está bien, ¿verdad? Si no lo saben, está bien porque aquí lo aprendemos. Pues este se llama coeficiente de difusión. Perdón. Coeficiente de difusión. Como ustedes pueden ver, ese coeficiente siempre es mayor que 0. Es una función que siempre es positiva. Mientras más grande sea el valor de ese coeficiente, esa es una función, obviamente, ¿no? Pero puede ser una constante también. Y mientras más grandes sean los valores que tome esa función, o mientras más grande sea esa constante, caso de que sea una constante, ¿no? Entonces más rápido va a ser ese proceso de difusión. Es decir, más rápido se va a propagar algo. Entonces, ustedes saben que no es lo mismo la tasa de propagación del calor en una barra de aluminio que la propagación de calor en una barra de hierro. O sea, tienen diferentes tasas de propagación. Entonces, eso es lo que describe esa función P de X. Se conoce como coeficiente de difusión. ¿Cómo pueden ustedes recordar ese coeficiente de difusión? Bueno, porque aparece la derivada de una función, luego aparece ese coeficiente multiplicando, y luego aparece la derivada nuevamente de todo eso. De todo eso, ¿verdad? Y, bueno, sí, eso es el operador de difusión, ¿verdad? La derivada de algo. Miren que cuando esta función P de X es constante, supongan que esto es una constante, no la voy a llamar P. Como es constante, yo puedo sacarla fuera de la derivada. Entonces me queda esto. Y ustedes saben que esto es igual a esto, ¿no?
Entonces vean que también este es un operador de difusión, solo que aquí el coeficiente es constante. Entonces se convierte a esta expresión, que es una constante por una derivada del segundo orden, ¿no? En general, el operador de difusión es un operador diferencial de segundo orden porque involucra dos derivadas, ¿no? Dos niveles de derivadas. Entonces, eso es la difusión, ¿no? Entonces, este es un caso particular de difusión. Este es uno más general. Bueno. Entonces, eso es la difusión, ¿no? Bueno, veamos entonces el otro término. El otro término es el operador de reacción. Una reacción lineal la que tenemos ahí. Pero, más bien en la práctica, los operadores de reacción son no lineales. Es decir, la reacción, se llama operador de reacción porque precisamente está vinculado a las reacciones químicas, ¿no? No necesariamente tienen que ser reacciones químicas, pero es más fácil como que entenderlo así en términos de reacciones químicas. Pero en la práctica las reacciones químicas usualmente son no lineales. ¿De acuerdo? Entonces, pues ese término me describe eso, ¿no? Permítanme. Ese término me describe las reacciones químicas. Así que no vamos a, no es que sea complicado, pero no vamos a hablar de reacciones químicas no lineales. Vamos a asumir que es una reacción lineal. ¿Y qué me está dando a entender esto? Bueno, supongan que yo tengo nuevamente mi intervalo AB. Y supongan que yo tengo cierta concentración química, digamos que tiene esta forma. Pues este operador de reacción, ¿verdad? Si solo fuese difusión, yo sé que esto se va a ir propagando así, ¿no? En el tiempo. Pero, en realidad, hay un término de reacción. Y el término de reacción usualmente, cuando yo tengo una sustancia química, muchas veces interactúa o reacciona con su medio, ¿no? Puede ser que se convierta en otro químico o puede ser que se incremente la concentración que tengo, ¿no? Todo depende de cuál sea el medio en el que está. Entonces, usualmente uno esperaría un comportamiento de esta forma, como que ahí crece un poquito, o sea, se difunde pero crece, ¿no? ¿Ven? Más o menos podría ser así, ese comportamiento. Entonces, usualmente el término de reacción describe crecimiento. Claro, también hay términos de reacción que pueden describir un decrecimiento porque la sustancia está convirtiéndose en otra, entonces la sustancia original va a disminuir, ¿no? Pero bueno, eso suele pasar, ¿no? O puede pasar con poblaciones, por ejemplo, una población de bacterias. Supongan que esta es la población inicial de las bacterias en un medio. Pero luego, como las bacterias tienen cierto alimento, ellas se alimentan y van creciendo, ¿no? Va creciendo la población, va creciendo la densidad en el tiempo. Entonces, eso describe el término de reacción. Ya vamos a ver, lo que pasa es que como les digo, el término de reacción en la mayoría de los ejemplos o aplicaciones suele ser no lineal. Aquí se está tomando algo lineal porque es un problema modelo, ¿verdad? La idea es ilustrar el método. Y así, si lo enseñamos en el caso no lineal, pues se pone un poquitito más complicado, ¿verdad? Entonces, no vamos a hablar de esos casos no lineales todavía. Pero bueno, ese es el término de reacción. Y vamos a ver si alguien sabe cómo se llama este.
A ver si ya Lorenzo está por acá. ¿Me escuchás, Lorenzo? No, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, vamos a comenzar otra vez desde arriba. Vamos a ver a Nayensi si sabe cómo se llama ese término. Este de acá. ¿Escuchás, Ana? Sí, sí escucho, pero no, no sé. No recordás. Ok, pues este se llama término fuente. ¿Por qué se llama término fuente? Bueno, porque usualmente representa fuentes de algo, ¿no? Miren que es el único término que no lleva la variable u. Así pueden identificarlo ustedes. No va a llevar la variable u. Todos los demás son operadores porque llevan la variable u. Aquí va la variable u, aquí va la variable u. La variable u es mi variable dependiente, ¿no? Es mi incógnita. Pero el término fuente es mi variable independiente. Perdón, es una variable que no depende de la variable u. No aparece ahí esa expresión. En algunos problemas no aparece en lo absoluto todo este término, sino que es cero. Pero en otros aparece como una función que depende solamente de x o depende solamente de las variables independientes. Entonces, eso se llama término fuente. ¿Y por qué se llama término fuente? Porque usualmente describe fuentes de algo. Por ejemplo, si yo tuviese una fuente de calor en la varilla, entonces lo representaría mediante ese término F, ¿no? Está diciendo dónde hay una fuente de calor, dónde se está calentando la varilla, ¿lo ven? O dónde estoy inyectando una sustancia química, ¿ven? Entonces, eso significa el término fuente. En realidad, no solamente es una fuente, también puede ser un sumidero. O sea, puede ser que agregue algo o quite algo. O sea, puede ser una fuente es decir, puede ser un término de enfriamiento más bien. En ese caso ya sería un sumidero porque en lugar de agregarme calor, me lo está quitando, ¿no? Entonces, eso describe el término fuente. ¿Lo ven? Esto, como ya lo mencioné, es el dominio de la ecuación, es decir, yo voy a buscar la función u que esté dentro de ese dominio, ¿no? Aquí, como ustedes pueden ver, estas funciones P, R y F, pues se asumen que están en ciertos espacios de funciones. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver acá. Bueno, Daniel ya sabe esto. Vamos a preguntarle a Dunia. Dunia, ¿cómo se llama este conjunto o este espacio de funciones que ves acá? Bueno, es el conjunto de funciones continuas derivables de primer orden que van en el intervalo A. Ujú. ¿Cómo? Volveme a repetir, perdón, que me dijiste que era el conjunto. ¿Cuál era? Me dijiste. El conjunto de continuas y derivables de primer orden en el intervalo A. Ujú. Bueno, más o menos. Es el conjunto de funciones continuas en el intervalo AB y esas funciones tienen una primera derivada que también es continua. ¿Lo ven? Puede ser que tengan más derivadas, pero por lo menos tienen una derivada que es continua también, ¿verdad? Eso es ese espacio, ¿verdad? C1. Este pues es un espacio de funciones que son continuas solamente, ¿no? No hay garantía de que esas funciones tengan una derivada o dos, etcétera. Y luego tenemos este otro espacio que es este L2 que aparece aquí. Vamos a ver a Eric Daniel. ¿Qué me puede decir Eric Daniel de ese espacio L2?
¿Me escuchás, Eric? Sí, le escucho, Lick. ¿Qué me puedes decir de espacio, Eric? De L2. No sé, no se me ocurre nada ahorita. Qué problema estos muchachos. Todo se les ha olvidado, hombre. Así no se acuerdan de nada. Vamos a ver, Daniel. Daniel, ¿qué me puedes decir? Daniel Sánchez. El espacio de funciones ejecutadas bajo la norma 2. Ajá. El espacio de funciones acotadas bajo la norma 2, ¿no? O podríamos decir el espacio de las funciones cuadrado integrables. Es decir, que si yo integro esta función al cuadrado, esto va a existir. Es una cantidad que converge, ¿no? Esa integral converge. Esas son las funciones cuadrado integrables, ¿verdad? Yo le integro, elevo al cuadrado la función y esa integral existe, ¿verdad? Converge. Esas son las funciones cuadrado integrables. Esto es lo que sería lo que decía Daniel, ¿no? Que es acotada en la norma 2. Este es como que el cuadrado de la norma 2. Entonces, estos son temas que ustedes ya debieron haber visto en análisis funcional, ¿verdad? Y no deberían de olvidarse estas cosas porque, o sea, todo lo que hemos hablado hoy, ¿entienden? Lo de la ecuación, de difusión, de reacción, de esto, lo otro, de los espacios. Todo eso debería ser cosas que ustedes lo deben de dominar. Así, tenerlo fresco, tenerlo listo, ¿no? Porque es el pan de todos los días. ¿Entienden? Es como las tortillas que ustedes se comen en el almuerzo, que no pueden faltar, ¿no? Así es esto. Bueno, tienen que tenerlo fresco, tienen que recordarlo. Yo digo que nadie debería graduarse de ingeniería matemática si no sabe estas cositas, ¿entienden? Y son cositas que son básicas, pero no tienen que olvidarse, ¿verdad? Yo conozco muy bien todo esto y por eso les daba yo el sermoncito al inicio, que era un poquito aburrido, ¿no? Porque conozco bien cómo ha sido este proceso de enseñanza, ¿no? Que no es que es malo, ¿verdad? No, con esto no les trato de decir de que ustedes no sepan o que esté todo totalmente malo, pero podría mejorarse, ¿no? ¿Entienden? Eso es lo que yo trato de decirles. Eh, pero pues eso es lo que me refiero, ¿verdad? El estudiante tiene que retener lo que aprende en los cursos y con toda la naturalidad, no tiene que ser nada difícil, ¿verdad? Así como estamos platicando ahorita, ¿verdad? Recordarlo todo con toda tranquilidad. Vamos a ver a Gabriela Liliana otra vez. Vamos a hacerle una pregunta. Vamos a ver si ella recuerda cómo se llaman estas. ¿Escuchas, Gabriela? ¿Recordás cómo se llaman esas? No. Ok. Muchachos, no recuerdan nada. Vamos a ver Génesis. ¿Recordás Génesis? Son las condiciones iniciales, profe, del problema modelo. No exactamente. Exactamente, Podrían ser iniciales. condiciones de frontera, ¿verdad? Sí, condiciones de frontera. ¿Quién fue quien opinó ahorita? Ana. Ana. Son condiciones de frontera, ¿verdad, Ana? ¿Y cómo se llaman esas condiciones de frontera? ¿De qué tipo son esas condiciones? ¿Recordad de qué tipo son? Creo que serían constantes. Constantes. Bueno, sí, pero hay un tipo, tiene un nombre. No recuerdo exactamente. No, ¿verdad? Vamos a ver.
José Fernando, ¿vos recordás cuál es el nombre de esas funciones? Me equivoco, son las de Dirichlet. Dirichlet, ¿no? Son de Dirichlet porque yo conozco. Fíjense que mi incógnita es la función u, ¿verdad? Yo ando buscando una función u de x, ¿de acuerdo? Entonces yo sé que son de Dirichlet porque me está dando el valor de la función en la frontera de mi dominio. O sea, me dice que la función u en el extremo a es igual a una cantidad a mayúscula. Puede ser que sea constante, como decía Ana, ¿verdad? Pero también pueden ser variables. Entonces, lo que yo sé es que la función u acá es igual a un valor a. Yo sé que la función u de x es u de x evaluada en a es igual a ese valor a mayúscula. Y aquí en b, pues es un valor b mayúscula, ¿no? Entonces, me está diciendo que me está imponiendo esa condición. Fíjense que las condiciones de frontera es una imposición. Me está diciendo que yo conozco el valor de mi incógnita en esos extremos. Yo necesito encontrarlo, lo que sucede aquí adentro, ¿no? Esto es lo que yo necesito encontrar, pero en los extremos yo ya lo conozco. Ya sé que vale A y vale B. Vamos a ver, José, ¿por qué se llaman, por qué necesito yo esas condiciones de Dirichlet? ¿Para qué se usan esas condiciones de Dirichlet? Más que todo es, bueno, digo ya que es para la manera en la que nosotros resolvemos de basarnos, digamos, desde la frontera, porque estamos trabajando dentro de un intervalo. Bueno, más o menos. Las condiciones de frontera son para delimitar mi problema. Es decir, la ecuación diferencial como tal, si yo solo considero esto, ¿verdad? Esta es la ecuación diferencial, esto como tal tiene muchas soluciones. Hay diferentes funciones que pueden satisfacer esa misma ecuación. Pero para delimitar ese conjunto de soluciones a una sola ecuación, entonces yo impongo condiciones, en este caso, condiciones de frontera. ¿Ven? Condiciones de frontera. Entonces hacen que mi problema pues esté bien planteado, ¿no? Pero claro, en la práctica uno pone estas condiciones de acuerdo al fenómeno que está modelando, ¿no? Es decir, fíjense bien, esta es otra área totalmente diferente y es muy interesante. Yo tengo aquí los problemas de la vida real. Problemas reales, ¿no? Entonces, de estos problemas reales, yo los quiero estudiar desde un punto de vista matemático. Entonces, yo lo que me creo es lo que se llama un modelo matemático. Un modelo matemático. Pues este modelo, hay diferentes tipos de modelos matemáticos. Hay muchos, ¿verdad? Pero yo puedo modelarlo mediante ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Pero la ecuación diferencial solamente es una parte del modelo. O sea, yo necesito otros tipos de condiciones. Por ejemplo, están las condiciones de frontera, que son parte del modelo también. Es decir, las condiciones de frontera yo las escojo de acuerdo a mi problema. Mi problema que estoy estudiando, no recuerdo mi fenómeno. Entonces, en este caso, esas condiciones de Dirichlet corresponden, por ejemplo, si fuera el caso de la transferencia de calor en una barra metálica, significa que estoy modelando el calor en una barra donde yo conozco la temperatura en los extremos.
¿Por qué conozco la temperatura? Bueno, porque hay un sistema que hace que se mantenga la temperatura en esas condiciones. Pero claro, no siempre va a ser así. Hay otros tipos de formas en las que ese fenómeno puede desarrollarse. Puede ser que la varilla esté aislada, ¿me entienden? Si la varilla está aislada, van a ser otro tipo de condiciones de frontera. Ya las de Dirichlet no me funcionan. Entonces, hay diferentes tipos de condiciones de frontera. Todo depende de qué es lo que yo esté modelando. Ese es un área entonces que aquí no llevamos un curso de modelación. En matemática no hay un curso como tal de modelación. Sin embargo, ustedes ya han visto varios modelos, ¿no? Principalmente en ecuaciones diferenciales se ven algunos modelos, en sistemas dinámicos se ven otros. ¿Tá? Entonces, esta área de modelación pues es interesante. Pero vean que todo tiene un significado, todo tiene algo y hay que entender por qué eso, ¿no? Vamos a ver si alguien conoce otro tipo de condiciones de frontera. Vamos a ver aquí a quién le preguntamos. Vamos a ver a María José. La de Cauchy, creo, Lick. ¿Cómo son esas? ¿Cuál sería la fórmula? No recuerdo en sí cómo son, solamente el nombre. Bueno, te va a quedar de tarea investigarla. Para la próxima clase nos las averiguás y nos decís cuáles son. Vamos a ver a Rafael, Eduardo. ¿Alguna otra condición de frontera que conozcas? Las condiciones tipo Neumann. Ajá, las condiciones de Neumann. Neumann. Sí. Es que yo lo leo como está escrito. Claro. En francés, entonces, es Neumann. Pero está bien. Perdón, él es... No se me olvidó si era francés o alemán. No recuerdo. Bueno. Estas condiciones, ¿cómo serían? ¿Te acordás cuál es la forma, Rafael? Toda la misma de compañera, solo me sé el nombre. ¿Cómo se define como tal? No aún. Ok, bueno, pues estas condiciones involucran la derivada de la función, solo que yo conozco el valor de la derivada en ese extremo, en el extremo A. Esta es una condición de tipo Neumann. Y en el otro extremo puedo tener otra condición de tipo Neumann. ¿Ven? Vamos a ver, creo que estaba levantando la mano por aquí José, ¿verdad? No sé, José, si querías decirnos algo. Bueno, iba a mencionar las de Neumann, pero Okay. también, bueno, que también pueden ser mixtas entre Dirichlet y Neumann. Hay otros tipos que se llaman las condiciones mixtas, que donde en un extremo tengo una de Dirichlet, por ejemplo, y en el otro extremo tengo otra de Neumann. Ese es otro tipo de condiciones también. ¿Qué otra se les ocurre? ¿Otra que recuerden? ¿Recuerdan otra? A ver, otra vez con Ana Yensi. No, ahorita no recuerdo. No. Vamos a ver, Daniel Sánchez. Estaban las de Robin, pero no, de esas no me acuerdo cómo eran tampoco.
Recordar cómo son, ¿verdad? Creo que era una combinación lineal de las anteriores. Ujú. Acciones de Robin, como se dice, ¿verdad? Como lo pronunciaríamos en español. Podría ser algo como esto, por ejemplo. ¿Lo ven? Tengo como dice Daniel, una combinación lineal de la función u y su derivada. Y en el otro extremo puedo tener también, ¿verdad? Que ya sería alfa 1, beta 1, y aquí podría ser alfa 2, beta 2, para C2, C1. Y vamos a ver, Daniel, ¿qué modelarían estas condiciones de Robin? ¿Qué me podrían modelar? Miren que las de Neumann, en el caso de la transferencia de calor, una varilla, las de Neumann modelarían el flujo de calor. Ya no es la temperatura como tal, sino que el flujo de calor que hay en ese extremo. Si el flujo fuera cero, es decir, si este valor fuera cero, o este fuera cero, significa que en ese extremo no hay flujo, o sea que está totalmente aislada la varilla. ¿Lo ven? Está aislada. Eso es lo que ustedes podrían usar para modelar, digamos, en un termo, ¿no? Cuando ustedes tienen un termo y adentro está creo que cerré paso acá. Aquí está. Es lo que sucede en un termo, ¿no? Está casi aislado, o sea que es casi cero lo que ocurre en la frontera del termo. Y las de Robin, pues usualmente se llaman condiciones de enfriamiento. Significa que hay un sistema de enfriamiento en ese extremo, ¿no? Usualmente es un sistema de enfriamiento por una corriente convectiva puede ser de aire o de algún medio, ¿no? Dependiendo del medio en el que esté la varilla, digamos, ¿no? Entonces vean que hay tantas cosas que hablar, ¿verdad? Y todo esto son temas de ingeniería matemática. Si no entendemos estas cosas, pues no vamos a tener motivación de estudiar el método de elemento finito, porque, o sea, ¿para qué me están hablando de este problema modelo? O sea, ¿para qué quiero yo trabajar con este problema modelo? Pues vean que este problema modelo es de las ecuaciones más sencillas que podemos tener, pero tiene un montón de aplicaciones. ¿Ven? Yo puedo modelar o darle un significado a muchas cosas. ¿Lo ven? Entonces, hay un montón de cosas de las cuales hablar. ¿Entienden? Pero hoy se les anda olvidando un poquito las cosas a ustedes. Hay que tratar de irlas recordando porque no pueden graduarse en ingeniería matemática si no saben esas cosas o si se les olvida, ¿no? Les digo, ya esos tiempos ya pasaron donde uno se le olvidan las cosas, ¿no? Tanto que han estudiado para que se les olvide, no es posible, ¿me entienden? Y eso es lo que no quiero, yo no quiero gastar mi tiempo en esta clase y que ya después se les olvide esto, ¿me entienden? Eso es lo que a mí me preocupa, que yo tengo un montón de cosas que hacer y darles este curso para que se les olvide, no, ¿me entienden? Mejor no doy nada y los paso al final, pues de todas maneras, igual no van a saber nada al final, ¿me entienden? ¿Verdad? Y les digo esto no porque esté enojado o porque piense que son malos estudiantes, no, al contrario, yo creo que es mi deber decírselo, no es mi trabajo, ¿verdad? Mi deber es sacarlos de ese estado donde el estudiante pues pasa
clases y no se preocupa por retener lo que ha aprendido. Y hay que buscar, o sea, hay que ver qué es lo que pasa, por qué se nos olvidan las cosas, ¿verdad? Hay que irse a la causa de qué es lo que está pasando, por qué se me están olvidando las cosas. ¿Entienden? Porque, como les digo, esto es tiempo y dinero, ¿no? Dinero que le cuesta a la universidad y tantas cosas, ¿me entienden? Entonces, hay que recordar todo esto. Y así tengo un montón de preguntas que de todo esto, que estas de ecuaciones diferenciales, ahí deberían de ver todo esto, ¿no? Podría preguntarles de las condiciones iniciales, ¿qué son las condiciones iniciales? Eso tienen que entenderlo. Y lo vamos a ver también. ¿Ven? Bueno, yo lo que veo es que tienen que repasar un poquito algunas cosas. Así que ya les di el libro y el capítulo donde está todo esto. Eh, entonces, sigan leyendo ahí. Lean la ecuación, lean el problema modelo, lean la historia del método de elemento finito. Ahí nos habla de Richard Courant, nos habla de Galerkin y ahí hay tantas cosas, ¿no? De Boris Galerkin nos habla, ¿no? Lean un poquito de esa historia. Hay que disfrutar todo esto, ¿me entienden? Hay que apreciarlo, hay que saber apreciarlo, ¿no? Vean esa ecuación y traten de darle un sentido, traten de hacer asociaciones. O sea, uno aprende más por asociaciones. Si ustedes quieren que no se les olviden las cosas, traten de asociarlas, ¿verdad? Si solo lo aprenden así, una fórmula que no está asociada a nada, entonces se nos va a olvidar. Pero si ustedes aprenden haciendo asociaciones de cosas más naturales para ustedes, pues va a ser más fácil retener eso y que no se les olvide. Entonces, cuando vean ecuaciones, traten de entender qué es lo que describe. Más abajo aparece otra ecuación que tiene otro operador, que da la ecuación 14.3. Entonces, estudien esa ecuación también, ¿verdad? Y vean qué significa ese término ese otro término que aparece ahí. Entonces, y bueno, ya empiezan a leer también del método, ¿verdad? Empiecen a leer aquí lo que dice de los espacios de Sobolev, todo eso, se lo estudian bien. Y luego habla de- del principio de Raleigh y el principio de Galerkin, todo eso, hay que estudiarlo bien, qué son esos principios. Eh, luego de las soluciones débiles y todo eso, ahí lo van haciendo, pues lo van leyendo. Ustedes tienen que hacer ese trabajo por ustedes solos, pues. Si yo me pongo a explicarles todo eso, pues nunca vamos a avanzar, ¿me entienden? Eh, yo les puedo explicar tantas cosas, pero si no saben lo básico, si no hacen el esfuerzo ustedes, pues no vamos a llegar lejos, ¿me entienden? Vamos a quedarnos ahí en las cositas bien elementales. Pero yo quiero que ustedes se motiven, que ustedes se reten a ustedes mismos y que digan, yo quiero aprender esto, ¿verdad? Me voy a esforzar por aprenderlo. Y aquí es de quitarse la pena, ¿verdad? Eh, aquí nadie sabe nada, ¿me entienden? Como decía Sócrates, ¿verdad? Todos somos ignorantes hasta cierto nivel. Entonces, lo importante es no quedarse así en ese estado, ¿no? A mí no me interesa si ustedes saben muy poco, lo importante es que cada día estén con ese deseo de aprender más, ¿verdad? Porque al final todos sabemos muy poco, ¿entienden? Si lo vemos en términos relativos a todo el conocimiento que hay en el universo, pues no hay diferencia casi entre lo que sé yo y lo que saben ustedes, ¿entienden? Entonces hay que tratar de acordarse de todo eso, ¿no?
aprender, de aprender constantemente, ¿no? Y eso es una cultura que ustedes tienen que desarrollar. Fíjense que eso es bien importante, esto de recordar las cosas, ¿verdad? Porque miren que a uno se le olvida todo lo de esta vida. No digamos si quieren recordar las cosas de vidas pasadas, ¿entienden? A ver, no sé si alguno de ustedes se acuerda cómo era en su vida pasada. ¿Se acuerdan quién eran, cómo se llamaban, con quién estaban casados, cuántos hijos tuvieron, de qué trabajaban, en qué país vivían? Todo eso hay que recordarlo también, ¿entienden? Pero si se nos olvida hasta lo de esta vida, está difícil. Entonces, en la medida que vayamos mejorando nuestra memoria, pues vamos a acordarnos de esta vida. Ya de aquí unas 20 vidas nos vamos a estar riendo de este momento que estábamos acá. ¿Entiendes? Voy a decir yo a Dunia, ¿te acordás cuando estábamos allá en aquella vida en Honduras? La clase de elementos finitos, con Génesis, con Gabriela, con Eric. ¿Entiendes? Todo esto se va a ver tan chiquito, ¿no? Ya vamos a saber más cosas, pero bueno, hay que recordar todo eso. ¿Entiendes? Entonces, bueno, si quieren dejemos la clase aquí hasta hoy porque quiero ver qué tanto ustedes se motivan a trabajar. Yo voy a trabajar en otras cosas que tengo que avanzar aquí porque... Licenciado, Ajá, sí, quería pedirle si tiene tiempo para pedirle consejo con seminario. Bueno, está bien, podemos quedarnos un ratito después de la clase. Ok, gracias. Vaya. Luego al final, ¿cómo quedamos con el modo evaluativo de la clase? Usted dijo que nosotros lo vamos a decidir, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, no, ustedes decidan, pues, o sea, yo no quiero, miren, tengo tantas cosas que hacer que yo no quiero gastar energías en evaluarlo, ¿me entiendes? Sino que quiero que ustedes evalúen, o sea, ustedes son los responsables de aprender. Yo estoy aquí para compartirles lo poquito que sé, pero compartirles, ¿no? A la medida que ustedes vayan haciendo preguntas y bueno, sí vamos a ir avanzando, ¿no? Yo quiero que ustedes se motiven por ustedes mismos. Yo ya llevo ya 7 años de estar, más de 7 años ya de estar tratando de motivar a estudiantes, hablándoles, cambiando la evaluación así, haciéndolo así. Pero nada de eso ha funcionado, ¿me entiendes? Se aprende, pero no se aprende como se podría aprender, no es el aprendizaje óptimo. Entonces, o sea, a veces siento que da lo mismo cualquier forma que evaluemos, bueno, ¿entiendes? Entonces, quiero hacer el experimento de ver cómo ustedes quieren ser evaluados. Es más, para mí, ¿cómo les digo? Fíjense que yo solo, si ustedes estuvieran enfrente de mí, no, mejor no voy a decir nada, mejor no diré nada. Pero bueno, ustedes escojan cómo quieren trabajar, si quieren hacer un proyecto, si quieren hacer un examen, si quieren hacer una exposición. Ustedes escogen, ¿verdad? Cómo quieren hacerlo. Por ejemplo, qué sé yo, Eric Daniel me puede decir, mire, profesor, yo voy a hablar sobre lo que son las soluciones débiles. Yo voy a exponer ese tema. Pues está bien, ¿verdad? Y vemos cómo Eric expone ese tema. Y luego viene Génesis y me dice, mire, profesor, yo quiero hablar sobre las funciones base, ¿verdad? Y sobre el ensamblado de la matriz y esto, ¿entienden? Esa puede ser otra forma también, como ustedes se sientan motivados. Yo lo que quiero es que aquí vengamos a compartir, a platicar, ¿me entienden? Sea estilo un conversatorio esta clase, que todos participemos activamente.
para que vayamos conversando qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que nos pareció interesante, qué es lo que nos gustó, qué es lo que nos gustaría hacer, qué es lo que estoy trabajando, ¿me entienden? Hacer las cosas así, bonitas, más naturales. ¿Verdad? Siéntanse libres ustedes aquí de venir y compartir y hablar lo que les motiva, lo que les interesa, ¿entienden? Pero yo no quiero venir aquí a hablar yo y que no quede en nada, ¿me entienden? Que después se les olvide. Y si ustedes, obviamente, si ustedes solo me están escuchando, eso se les va a olvidar. Entonces, bueno, hay que hacer las cosas para aprenderlas. Hay que esforzarse, hay que salir de esa comodidad en la que estamos. Entonces, no se preocupen por la evaluación, pues, ¿me entienden? Si al final si alguien quiere pasar, pues me dice, yo le pongo 65 y ya está, ¿me entienden? Eso no es ningún problema. O si alguien me dice, no, profesor, mire que yo no aprendí, póngame 40. Pues también le pongo 40, ¿verdad? ¿Entienden? Eso es la honestidad de cada quien, ¿verdad? Ustedes son, hay que enseñarles a que cada uno se valore, pues, que es lo que sabe. Bueno, dejémoslo aquí por hoy. Gabriela, sí, adelante, Gabriela. Ujú. Sí, a la hora de la clase, sí. Ujú, ujú. Bueno, podemos también ver si nos reunimos a otra hora, ¿verdad? Solo para ver ese tema. ¿Entienden? Eso siempre y cuando lo programemos con tiempo, creo que se podría, ¿verdad? Entonces, ahí hay flexibilidad, todo es que nos pongamos de acuerdo. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, ¿no? Dejémoslo hasta aquí por hoy y nos vemos el próximo viernes, ¿verdad? Traten de avanzar ustedes, traten de leer, vengan con preguntas, vengan con cosas que compartir, ¿verdad? Que ustedes me puedan contar. Mire, profesor, yo leí lo que eran las condiciones de Roban y mire, me interesó esto. Mire, yo leí de lo que eran las condiciones iniciales y ya entendí que es para este tipo de problemas y qué significan esto. Mire, que leí, ¿me entienden? Traigan cosas que compartir acá. ¿Verdad? Eso es lo bonito cuando compartimos. Y no importa si nos equivocamos o no sabemos bien las cosas. Así se va aprendiendo.